Bienvenidos, bienvenidos a Emprender Consciente. Hoy estamos en un capítulo más, un espacio donde vamos a hablar de transformación real y vamos a intentar comprender nuestra propia transformación y comprender cómo creamos nuestra realidad. También es un espacio de colaboración entre mujeres que están en procesos de transformación y reconexión con su energía. Y hoy tengo el placer de compartir este espacio con una mujer que acompañó a otras mujeres en su camino y hoy guía procesos mucho más profundos de reconexión con el cuerpo, el amor propio y la regulación del sistema nervioso. Hoy nos acompaña Lorena Gramaglia. Ella es especialista en coach somático y formadora internacional de Zumba. Bienvenida, Loren, ¿cómo estás? Gracias, Juli, qué bonita. ¿Todo bien y vos? Muy bien, muy bien. Vamos a hacer tu presentación y después quiero que me cuentes un poco tu propia historia de transformación. Ujú. Lore, además de ser formadora internacional de Zumba y hoy por hoy ser coach somática experta en eso, tras años de conectarse con miles de mujeres a través del baile, descubrió una herida profunda y silenciosa. El agotamiento crónico femenino no es solamente exceso de trabajo, es el resultado de una profunda falta de amor propio. Hoy Lorena se dedica a guiar a mujeres que han normalizado el abandono personal, aquellas que entregan todo su amor y energía a los demás, dejándose a sí mismas como la última opción. Su misión es enseñarles a soltar el látigo de la autoexigencia, regular el sistema nervioso y volver a habitar su cuerpo, desde el amor propio, el placer y su propia soberanía. Para materializar esta transformación, Lore hoy por hoy acompaña a su comunidad de dos formas, que después me gustaría que nos cuentes en Claro. detalle. A través de Magnética es un espacio exclusivo de movimiento y conciencia corporal, más coaching grupal y comunidad. Mediante sus sesiones de coaching, que lo hace de manera personalizada y transformacional, son espacios seguros y ella brinda la medicina exacta para dejar de sobrevivir y empezar a liderar la vida desde el placer, la vitalidad y la calma. Me Ella encanta, gracias. Y me encantaría primero preguntarte, antes de empezar por tu historia, que lo que nos pasa mucho es las famosas etiquetas que nos limitan, y más allá de todo lo hermoso que haces y a lo que te dedicaste, me gustaría que me respondas desde tu corazón, ¿quién es Lorena? Bueno, principalmente, a ver, eh, Loredana es una mujer que es algo que de hecho me volví a reconectar con esta versión hace, creo que literalmente poco, pero Loredana es líder, es abundante, es magnética, es puro amor. Eh, Loredana es un canal de transmisión, porque siento que esa es mi misión en esta vida, de ser un canal eh, por el cual les pueda llegar la información que cada una requiera en su momento y puedan volver a recordar, principalmente, porque estoy 100% segura de que todo lo que de alguna manera nos llega en la vida forma parte de recordar quiénes somos. Porque las cosas, la vida, las obligaciones, las responsabilidades a veces nos lleva a ese punto en el que nos desconectamos tanto de nosotras que nos olvidamos. Y nos olvidamos de nuestro poder, nos olvidamos de nuestro propio liderazgo, de nuestra energía única y poderosa, de nuestros talentos, ¿no? Entonces, con el afán a veces de encajar, con el afán a veces de cumplir con todas las expectativas, ¿no? De los otros, de la vida, de los trabajos, eh, de la sociedad en general, nos perdemos un poco en ese camino. Entonces, siento que hoy, más que nunca, estoy aquí para poder ayudar a las personas que obviamente resuenen a reconectarse con su liderazgo, su poder y todo eso tan magnífico que cada una tiene. Quiero comentar brevemente cómo nos conocimos con Loredana, porque con ella hice el curso de instructorado de Zumba, que después al final nunca terminé haciendo nada al respecto, pero cuando hice yo el curso con ella, que la tuve como profe,
pude sentir su energía, eh, pude, pude, de alguna forma siempre digo que cuando se trabaja en grupo, en comunidad, es como una constelación y que también, ¿no? Es esto del espejo, ¿no? Siempre estamos trabajando en espejo con los otros. Eso es 100%. hermoso de cuando trabajamos en comunidad. Y lo que yo vi en vos fue eso, fue ese liderazgo, fue ese despertar, fue esa conciencia y ese trabajo interior y sobre todo esas ganas de no solamente transformar tu vida, sino de, mediante tu propia transformación, poder cambiar la historia de otras mujeres. Y eso es lo que hoy por hoy, de diferentes formas, pero estamos unidas en ese proceso y por eso nos encontramos acá. Y es este espacio que a mí me encanta para poder compartir y que puedas, entonces, acá me gustaría que empieces a contar un poco cómo empezó tu historia, porque también hay otra cosa que tenemos en común, que tu historia empezó en principio con el cuerpo, ¿no? Con el movimiento, bueno, en Zumba, ¿no? Pero ¿cómo empezó esa transformación? Pues, a ver, para primero eh, trazar un inicio, yo siento que siempre fui una niña inquieta, en el sentido de muy curiosa. Y la creatividad a mí me atravesó desde muy, muy, muy pequeña, mucho desde el movimiento. O sea, siempre haciendo, no sé, monería, siempre como sacando como ese lado, ¿no? De cantar, actuar y bailar, como que era mi lado donde más mi almita se expresaba de alguna manera. Después, a lo largo a medida que fui creciendo, bueno, en esa época que no habían tantas ofertas u opciones como las hay ahora, claro, cuando querías bailar, te llevaban a danza, ¿no? Entonces, bueno, estudié clásico desde que tenía, no sé, 4 o 5 años hasta los 15 por lo menos. Y la verdad es que me gustaba un montón, o sea, lo disfruté muchísimo. Entonces decidí que mi camino no iba a ir por ahí. Eh, pero bueno, seguí igual estudiando danza, seguí investigando otros estilos, que ahí fue cuando se cruzó el jazz, se cruzó, bueno, el tap, bueno, en fin. Y ahí conocí como el teatro musical unos años después, que terminé haciendo la carrera. Entonces ahí pude como compaginar un poco también el canto y la actuación. Y bueno, como que en parte como que mi vida iba por esos lados hasta que la crisis del 2001 de Argentina fue como algo inesperado, o sea, obviamente para todos. Pero bueno, en mi caso puntual familiar, mi papá trabajaba en una empresa que quebró, entonces quedó sin trabajo y bueno, y decidió volver a emigrar para Europa para de alguna manera buscar, pues yo al final salí, o sea, terminé la secundaria y me empecé a trabajar de cualquier cosa. En principio era nada, o sea, trabajos muy randoms en el que obviamente, claro, me desconecté 100% de todo lo que yo de alguna manera amaba hacer, ¿no? Entonces eran como todos trabajos como muy de 9 a 5, con responsabilidades y tal, sedentarios, bueno, en fin. Y claro, todo ese proceso lo habré sostenido como unos 7, 8 años, te diría, y sentía que de alguna manera estaba viviendo como en incongruencia, ¿viste? Como que trabajaba en una cosa Sí. para pagar facturas, pero por el otro lado yo decía, no, o sea, no pega, no. Un día me acuerdo haberme ido al médico, me chequé, me hicieron un estudio, no sé qué, y resulta tenía las vértebras cervicales y dorsales rectificadas. Entonces dije, wow, ok, Mm. mi cuerpo ahí me estaba diciendo, bueno, Y acá quiero repetir una frase que me encantó, que lo que escuché, que justo hablaste de lo que te pasó en el cuerpo. Y bueno, esto era de las enfermedades somáticas, pero desde el punto de vista holístico, todas las enfermedades son somáticas. ujú, Y el cuerpo es el escenario donde el alma representa sus dramas no resueltos, total. ¿no? Y ahí es como todo lo que contabas, es como, bueno, que no me estoy escuchando, ¿no? Que ¿Qué pasó? Bueno, pasaron un montón de cosas. Eso fue la punta del iceberg. Pero
A ver, Formación, ¿no? Cuando viene eso, es, bueno, ok, ¿qué voy a hacer con esto? ¿No? bueno, justamente ahí decidí, bueno, volver a tener como una rutina, ¿no? En el que mi cuerpo poco a poco pudiera como sostener ese movimiento que si bien no era lo mismo que antes, me pudiera como, no sé, hacer bien de alguna manera. Entonces, bueno, ahí fue que empecé con, bueno, me apunto al gimnasio, bueno, y no lo podía sostener. Es como que decía, ¿por dónde va? ¿Por dónde? O sea, necesito algo, no sé qué. Y, y bueno, la verdad es que no recuerdo bien si fue en el simultáneo o no. Yo creo que sí, pero bueno, se me despertó una intolerancia. Otro Que, aviso, ¿eh? no, otro aviso más y con el primer Otro aviso más, total. Sí, sí, de a poco se iban prendiendo alarmas, ¿viste? Y yo decía, bueno, ¿qué hago con todo esto? ¿Dónde está el matafuegos? Todavía no lo había encontrado, ¿viste? Y bueno, entonces se me despertó una intolerancia que principalmente era, bueno, me operaron 2 veces por un quiste y después por HPV. Que me acuerdo que cuando fue lo del HPV, el obstetra cirujano me dijo, esta es la antesala del cáncer, me dijo. reflexión de también ahí quiero preguntarte qué pasaba con tu energía femenina, qué pasaba en no escuchar tus emociones, ¿no? El de alguna forma estar en esa, que también me ha pasado a mí con esta energía masculina de iniciar, de hacer, ¿no? De productividad, de ser la mujer perfecta, de que todo lo podemos hacer solas muchas veces y nos vamos cargando mochilas y peso hasta que en un momento determinado el cuerpo dice hasta acá llegué, ¿no? Pero qué información, ¿no? Ponemos ahí qué parte nuestra está procesando en la mente con nuestras creencias y nuestra percepción que hace que después haya emociones que nos lleve a que el cuerpo se termine enfermando, ¿no? Total, es que era justamente todo eso. En esa época yo me acuerdo que, claro, al empezar a vivir sola desde muy pequeña y a atravesar esas circunstancias, claro, era tipo, yo tengo que sobrevivir, yo tengo que pagar mis facturas, yo tengo que esto, yo tengo el otro. Entonces la energía femenina estaba, Estado alerta también, ¿no? adiós, o sea, A preguntar qué pasa con nuestro sistema nervioso, porque cuando está en alerta, súper colapsado. sabemos que desde el punto de ciencia, el cerebro está en determinadas ondas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el cerebro también cuando está en estado de alerta y en estado de estrés? Porque se empieza a desregular y Total. ahí empieza a estar a generar estrés crónico, ahí es donde te enfermas, Ujú. ¿no? Para mí, mi primer como conexión fue la relación con la comida desde otro lugar, totalmente consciente, sano, em, empezar como eso, a ser asertiva, ¿no? Con las cosas que elegía para nutrir mi cuerpo, ¿no? Entonces, eso fue un primer aha moment, ¿viste? Es como un primer toma de conciencia. Sí, Este, ahí lo que te iba a preguntar es eso, ¿no? Es cómo se manifiesta en el cuerpo el estrés o el autoabandono, y esto que mencionabas recién, porque podemos alimentarnos mejor, podemos hacer ejercicio físico, pero si no empezamos a cambiar la programación mental y si no empezamos a cambiar la forma que tenemos de observarnos, de escucharnos, y cómo nos conectamos con nosotros mismos, yo bueno, y como si fuera poco, en ese proceso en el que yo estaba viviendo, en simultáneo, estábamos viviendo a nivel familiar un proceso de quimioterapia por parte de mi tía, la hermana de mi madre, que, bueno, al cabo de los 3 años, desde que le detectaron cáncer de mamas, que fue justo uno muy... digamos, ¿Cómo? ¿cuál fue, qué te trajo eso para vos, digamos, en todos los síntomas que también estabas teniendo y en tu conexión con tu energía femenina y con tus emociones, ¿no? ¿Qué parte sentiste que dijiste, a partir de hoy, cómo es mi relación con mis emociones? A partir de ahora, ¿qué parte de mí siento que tiene que cambiar en mi parte de mi identidad para dar lugar a algo nuevo, algo diferente? Pues me pegó de diferentes ángulos, te diría. Y 100% me atravesó 100% porque, ¿qué es al final cuando vos
no tomas las cosas a tiempo y no te das ese espacio y no tenés las herramientas sobre todo, porque a veces por ahí También. yo en muchos momentos detecté que ella quería cambiar, quería hacer cosas, pero en esa Ah, época tal vez no se escuchaba del coaching, no se escuchaban de todas las herramientas que hoy ah, sí tenemos, un juramento interno de alguna manera que yo me hice a mí y, y de alguna forma, no sé, le prometí a ella de honrar, ¿no? Todo eso que de alguna manera nos vino a mostrar a nosotros como sí, familia, sabiduría, ¿no? Y también total. en transformación para vos. Y supongo que esto habrá sido también un puntapié o un quiebre en momento de, y ahora me vas a contar, ¿no? ¿Cómo, en qué momento decidiste empezar como coach? Y si esto también que, ¿no? En algún punto fue como motivación, ¿no? Para decir, bueno, Sí. me gustaría ayudar a otras mujeres a que también puedan tener otras herramientas y ayudarlas en este proceso. Mira, yo sí miro para atrás, digo, todo fue perfecto, porque a veces en algunos momentos uno va haciendo cosas y uno dice, ¿para qué? O sea, por ahí no lo ves claro. Ahora digo, es que era un puzzle perfecto, ¿viste? Cuando decís, o sea, estaba todo como muy alineado. Pero bueno, principalmente, como yo estaba todavía ahí en red flag total, lo principal fue escuchar una recomendación que me hicieron que fue anda a hacer yoga. Entonces descubrí una metodología que era yoga, pero tipo un yoga súper antiguo, ¿no? Y que era como un yoga coreográfico. Era como un vinyasa, ponele, ¿no? Ujú. Sí. Me ayudó a conectarme con mi intuición, a conectarme con mis deseos profundos. Y bueno, años después me formé como profe de yoga y biomecánica, pero en ese entonces yo decía en casa. Sí. Este, pero bueno, en fin, que gracias a ese espacio que empecé a vivir y, no menos importante, con todo eso que ya me había pasado, un día, hablando con mi marido, que para mí yo siempre lo digo mucho en mis formaciones y tal, que fue como mi ángel de la guarda en ese momento en el que me acompañó, digamos, a vislumbrar la luz. Y un día me dijo, mirá, me dice, este trabajo ya te está drenando al punto de que no sos la misma persona que conocí cuando empezamos a salir. Dice, vos eras como una campanita, siempre alegre, contando, sonriendo, bailando. Eh, dice, estás totalmente apagada, me dice. Entonces, no quiero que sigas trabajando ahí, me dijo. O sea, te ordeno que dejes el trabajo. Y yo, claro, que estaba como muy de, no, ¿y cómo hacemos? Y no sé qué, que la economía y que tal y que Estás en cual. modo supervivencia. Total, sí, sí, sí. Entonces, nada, lo reflexioné con la almohada y tomé coraje y presenté mi renuncia el otro día en recursos humanos. Tomé unos días, unas semanas como para recalibrar absolutamente todo. Me acuerdo que en esa época también había descubierto el libro de visualización creativa de Shakti Gawain, que para mí fue un librazo. Entonces, bueno, me apoyé mucho a las meditaciones del yoga, a la visualización creativa. Ahí fue que hice mi primer vision board, que dije, wow, o sea, que en esa época me acuerdo haber puesto un montón de cosas que yo decía, no tengo ni la más pálida idea cómo voy a hacer En esto. estos años no existía Joe Dispensa, o sea que bueno, nada, había que hacer. Em, Mi mamá, que esto viene un poco con el tema del vision board, porque yo había puesto de que íbamos a viajar, que íbamos a hacer esto, que lo otro. Bueno, y había puesto como fotitos de Europa, ¿no? Pero claro, mi cuenta bancaria estaba en cero, así que te puedes imaginar que todo muy lindo los sueños, pero No, bueno, pero sabemos que la abundancia igual no por ahí, después no, empieza, es interna. total. Y Parte Estado, también hoy por hoy se entiende en la física cuántica que si vos sentís digamos, cómo creas desde la visualización ese futuro, desde el presente, y cómo podés crear esa mejor versión, tenés que alinearte con esa frecuencia. Entonces vos lo que estabas haciendo era empezar a sentir, no esperar que suceda. Sin tener esa información, vos ya te estabas conectando con esa versión tuya que está ahí sí, y te estabas alineando con esa frecuencia de tipo presente, empezando a sentir, empezando viéndolo, a viéndolo. sentir y a ser.
porque viste que esto es muy del coaching, ¿no? De que vos no podés atraer nada que no seas. Creértela, ¿Eh? creértela. Primero tenés que creértela, creer que es posible, Sí, para sentir que ya sos sí, exactamente, esa sí, versión. exactamente. Entonces, claro, como yo estaba con todo ese trabajo interno en proceso, yo realmente sentía que no sabía cómo, pero que algo maravilloso estaba ahí manifestándose, ¿viste? Ocasión de Zumba. Pero qué difícil es manifestar, bueno, pero cuando estás del equilibrio y cuando sentís, ¿no? De tu caso lo sentiste, lo escribiste, lo viste y pasó. Es un Sí, a ejemplo. ver, eso estaría bueno, ¿no? Hacer como un paréntesis, porque a veces dice, uno lo mira de afuera y dice, uy, qué suerte que tuvo. No, 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 claramente no, no. suerte nada. O sea, uno tiene que trabajar, tiene que, Depende viste, del nivel de conciencia que uno, que desde qué nivel de conciencia uno lo puede ver. total, total. Entonces, eso entendemos que no es una cuestión de suerte, es la mente y es entre... Estudio muy chiquitito en uno de esos edificios antiguos de la calle Corrientes y tenía, el estudio era, o sea, entraban 20 personas apelmazadas, te diría. Lore, necesitamos agregar otro horario porque se apuntó mucha gente y no entramos. Nota que hay como un antes y un después de esa Lorena, ¿no? De esa Lorena que tenía esa incoherencia, de que venía manifestando, ¿no? Los síntomas en el cuerpo y hubo un momento determinado donde hubo algo que soltaste, ¿no? Que claramente, donde Sí, se empezó a conectar con esa nueva versión tuya, y ahí es donde todo se empezó a alinear, ¿no? Como, bueno, me pude viajar, hice el vision board y me vi de una determinada manera y pasó, y después empecé a dar clases y me gustaba y empecé a tener más alumnos, ¿no? Es como que todo se empezó a alinear, todo empezó a ir como en coherencia, ¿no? ¿Qué sí. parte sentís que es como el punto de quiebre donde vos recibiste esa información que te estaba dando tu cuerpo, la entendiste, pudiste integrar y de ahí hubo un antes y un después? Mira, para mí hubieron dos herramientas fundamentales. Uno fue el yoga, o sea, tener esos espacios de escucha interna y de conexión corporal, ¿no? De realmente darme ese alivio que a veces mi cuerpo me pedía a nivel somático, ¿no? Y las hojas de la mañana, donde era levantarse y así como te levantás, escribir 3 carillas con lo que se te pasara por la cabeza. Y bueno, habían otros ejercicios que ahora no me acuerdo, pero con eso yo conecté con el journaling, con la escritura. Dar a una mujer que esté en ese proceso para vos, cuáles son hoy por hoy como coach, y ahora nos vas a contar Hmm, eh, cómo las acompañás a las mujeres y cómo, bueno, cómo es tu acompañamiento hoy por hoy. eh, Desde tu lugar, si vos tenés que decir, yo recomiendo esto y esto, desde mi propia historia, ¿qué es lo que sentís que tenés que decir a una mujer que está en modo supervivencia o que está en modo alerta y que hmm, está desconectada de su energía femenina también, ¿no? Para volver total. al centro, para volver a reencontrarse con ella misma. Bueno, ya seguramente en un rato hablaremos, pero principalmente el trabajo de las creencias Mm, para mí es el paso número uno. sí. Porque, como dijimos al principio, cuando vos regulás tu mente, automáticamente puedes entender muchas otras cosas. Podés empezar al revés, podés empezar como en mi caso por el cuerpo y luego por la mente, pero la mente es un camino que lo tenés que atravesar sí o sí si vos querés vivir una vida consciente, alineada, y como en armonía, ¿no? Con esa paz interna que vos decís, oh, me levanto todos los días agradecida y contenta por la vida que tengo, Y ¿no? esto de las creencias que mencionaste también, qué importante es cuando nos ponemos etiquetas, ¿no? Yo soy lo que hago, ¿no? Mm, Tengo que esforzarme para, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Porque sí, a vos te pasó sí, un total. poco en tu historia, ¿no? ¿Cómo, cómo? Que a vos también te pasó esto de tengo que hacer para o necesito esforzarme para ganar dinero, para tener un reconocimiento, para pertenecer. ¿Cuántas veces nos pasa Y, como mujeres? y a ver, yo creo que, bueno, esto después
vino qué copado, porque con Zumba me había dado cuenta que me gustaba mucho enseñar, como que tenía ese como don, ¿no? De transmitir, ¿no? Entonces, mi misión, de alguna manera, o mi visión era, quiero llegar a cuantas más personas, mejor. Sí, y ahora que atravesé como esa sanación sobre el tema del sacrificio. Bueno, eso es otro punto que antes te lo había preguntado, ¿no? Necesito Sí, esforzarme para, sí, ¿no? sí, sí, sí. Eh, A y ahí veces, también, a sí, veces, o sea, he hecho millones de cosas así de terapias y de cosas, que hice constelaciones familiares, 10 años de terapia, registros, hice la maestría de Reiki, o sea, hice de verdad que, como dicen acá en España, culo inquieto total, o sea, no paro, pero porque siento que todo me aporta, ¿entendés? Entonces sí, como que digo, soy una esponja en ese sentido, digo, necesito. ¿no? La curiosa, en eso también me Sí, siento todo lo que me aporta, que me ayuda a sanar, que me ayuda a buscar mi bajo. hambre de, ¿no? Decimos, ¿no? Muchas veces hambre Sí, de total. lo hermoso, Sí, ¿no? sí, Cuando uno es curioso, porque sí, ahí es la parte de la creatividad. Bueno, para mí todos somos creativos, pero sí. esa parte de exploración es lo que te saca de donde estás, ¿no? Primero de donde te saca donde estás, después empezar a tomar conciencia, pero la Ujú, parte de explorar, de sí. buscar, Y ¿no? esto te lo decía porque, a ver, yo siento que con todas estas cosas que fui haciendo, fui limpiando, obviamente, esas cargas, esos patrones, esos sacrificios, de que a veces, sobre todo el linaje femenino en general, o sea, yo lo hablo por mi familia, pero sé que todas las mujeres Sí, por la historia que tiene la mujer en sí en la sociedad, tiene como traína de que el linaje femenino y tal, pero no, si nos ponemos a pensar, y esto lo hablo siempre con mi marido, ¿no? Digo, es que al final, ¿quién nos ha criado? A todos, hombres y mujeres. sí, igual creo que no tiene que ver si es energía femenina o masculina, sino también en el balance. Esto de, Yo no sé si de, es en realidad es lo que decías antes de ignorancia, de otra mirada, porque no tenían las herramientas y de no tenían saber gestionar. conciencia Sí, diferente. sí. Eh, de hecho, tampoco a nosotros nos enseñaron cómo gestionar nuestras emociones cuando íbamos al colegio, que si hubiésemos accedido a eso, hubiese sido mucho más sencillo el camino y menos doloroso que los adultos, porque vos cuando sos chiquita no tenés que hablar, y que todo era como muy, ¿no? Y nos criamos con esas creencias. Y eso también nos fue condicionando y Mm, marcando una personalidad que nos hizo para sobrevivir. Y eso, si no lo trabajamos, tu hija o las generaciones próximas lo heredan, lo total, heredan. total. Sí, sí. Así que en eso estamos. Por eso digo que es mi gran maestra, porque yo siento, ¿no? Que, que soy responsable de alivianarle esas mochilas y esas cargas. O sea, yo soy una adulta responsable y quiero sanar de cuajo cosas que he estado viviendo en este último tiempo. A veces uno piensa que lo que le pasa a uno es único, ¿no? Es como que tipo, se siente a veces como la oveja negra de decir, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? Y en realidad te das cuenta que a todos nos pasa lo mismo o cosas parecidas. Lo que pasa es que, claro, como estamos aprendiendo, quienes nos animamos, ¿no? A salir del cascarón, a comunicarlo, a trabajar esta validación, este reconocimiento y todo, ahí te das cuenta cuando lográs como conectar con otras personas que están más o menos en la misma sintonía, vibra y todo eso, decís, ah, es que yo no era la única que estaba atravesando por esto, ¿no? Entonces, esto, como vos decís, es lo hermoso que tiene de co-crear, de generar comunidad, de al final alinearse con personas que eh, también necesitan eso mismo que uno está buscando, ¿no? Esa como conexión en comunidad, en decir, che, estamos todos juntos en la misma, cada uno con lo suyo, pero, o sea, juntos, acompañándonos, apoyándonos, es mucho mejor y mucho más liviano Más, todo. exacto, exacto, porque también vemos muchas mujeres que están o trabajando o creando todavía desde la competencia, desde la separación o dualidad, Mm,
o desde la soledad, y a veces mujeres que pueden ser muy talentosas, pueden tener muchas herramientas, pueden tener las mejores intenciones, pero si como humanos no entendemos que desde ahora también hay un llamado global a comprender que tenemos que trabajar en colaboración. Es la Abrirse, única sí. manera de crecer, de expandirse. Mm, No solamente colaborar nosotros, colaborar con el universo. Ya no va más la vieja escuela de que tengo que competir o tengo que hacer esto sola porque soy mejor. No, soy mejor cuando me expando, soy mejor cuando colaboro. Y también es esto de la inspiración, ¿no? De que mm. siempre digo, cuando hay una mujer que se atreve, cuando hay una mujer que se anima a expresar su voz y a abrirse, también estás inspirando a que otras mujeres también lo hagan, a decir, sí, sí, ya pudo, yo también puedo, yo también puedo. Totalmente, Historia totalmente. diferente, por supuesto, pero comprender que hay un valor único que tenemos, Ujú. hay alguien del otro lado que lo va, que lo va a tomar, y que está esperando que vos te animes y que vas a poder ayudar. Mira, el otro día justo tuve una toma de conciencia muy, muy maravillosa, y es que me di cuenta, ¿no? Que al final todos los deseos que en alguna vez tuve, ¿no? Si yo miro para atrás, digo, esas cosas que yo soñaba y tal, todo se me fue dando. Y que en algún punto esos deseos que a veces se te aparecen en tu cabeza es como el tráiler de la película que vas a vivir, Sin duda. Y quizás en ¿no? el momento no lo entendés o no lo En el comprendés. momento no lo entendés y vos decís, uy, esto que Son hablábamos, ¿no? De mirar el vision board y decís, ¿cómo lo voy a Y, hacer? y aparte son eso que hablábamos también, de que son los deseos de tu alma, ¿no? Yo ayer justo subía un video donde hablaba de mis razones de emigrar, y Mm, cuando yo dejé todo, y pateé el tablero, que dejé mi carrera y mi profesión como abogada, que ya no me llenaba, y decidí emigrar, en ese momento no entendía bien por qué estaba emigrando, pero yo venía viendo a mis amigas que emigraban y era algo que por alguna razón, no por alguna razón, venía sintiendo que tenía que hacer, y es que mi alma me lo venía pidiendo. De hecho, venía hablándolo con amigos y venía también dibujando, que un amigo me dijo, bueno, dibuja en qué lugar vas a querer vivir. No mm, me acuerdo, hablábamos en ese momento de España, de Málaga, que todavía no se dio, pero que bueno, pero que en algún punto mi alma tenía el plan de que tenía que vivir afuera, de que tenía que vivir en el extranjero y hacer esa experiencia, ¿no? Y a totalmente, veces esto de que el alma tiene un plan, de que nosotros no, desde la mente no lo podemos comprender, hasta cien por que ciento. sucede, ¿no? Digo, Sí. no, no, no lo podemos comprender intelectualmente. Ujú. Bueno, Eso y fíjate vos que que se te puso ahí era el tráiler de lo que ibas a vivir. sí, sí. Y también de mi conexión conmigo, de conocerme a mí misma, de vencer mis miedos, de trabajar en mi amor propio, esto que vos antes, ahí después quiero que vayamos, pero también que todo se resume en definitiva, que yo tenía que trabajar en mi autonomía personal, en mi amor propio y mi confianza, y el emigrar y el salir de esa zona conocida y de alguna manera que yo me sentía limitada por lo que los otros decían, los otros iban a pensar de mí, Ujú. el, el estar una desconocida completamente en otro país, en parte era lo que mi alma tenía que atravesar, Ujú. era una experiencia para crecer, madurar y también buscar misión, ¿no? Porque en definitiva es como todo de alguna manera se va alineando para llevarte a eso que es esto que hablabas antes y decías, lo que yo quiero hacer en esta vida, no quiero irme en esta vida sin haber de alguna manera disfrutado y de darle sentido, ¿no? De poder hacer lo que realmente me hace feliz. Sí, yo a veces digo, y esto he escuchado, ¿no? Médicos que a veces dicen, que le preguntan, ¿no? A las personas que están así en sus últimos días, Mm, si hay algo que se arrepienten y tal, y muchas personas
responden de que se arrepienten no haber disfrutado la vida, de haber jugado más, de haber hecho las cosas que realmente tenían ganas de hacer, ¿no? Entonces, digo, al final, y fíjate qué importante que no es que las personas decimos, me arrepiento de no haber, no sé, no haberme comprado el último coche no sé, de tecnológico o haber tenido, no sé, una casa en la playa. No, o sea, son experiencias, ¿no? Em, tienen que ver con esto, con vivir desde nuestra autenticidad, de lo que nuestra alma nos pide y que a veces por el rum rum, ¿no? mental en el que vivimos porque tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que cumplir, tengo que nos olvidamos y nos desconectamos y no nos escuchamos y no le damos espacio para que se manifieste, ¿no? ¿Crees que el cuerpo es el primer lenguaje del alma? Porque en realidad es el que nos avisa, ¿no? Sí, total. Este, y para, te voy a compartir algo más. Lo de esta. Ay, ¿qué fue? Sobre lo que te decía del tráiler de la vida, ahora se me fue. Tuve otra toma de conciencia, bueno, ya volverá para compartirtelo. Me da lugar a preguntarte cuándo entendiste que no era solo el movimiento, ¿no? De lo que estabas haciendo con tu cuerpo, sino era una transformación interna. Sí, mira, bueno, cuando yo me convertí en mamá, que fue justo en pandemia, bueno, fíjate vos también, ¿no? Que yo decía, ¿cómo voy a parar? ¿Cómo voy a parar? Y al final la pandemia paró. Y a ver, si bien fue muy triste todo lo que pasó en esa época por todas las vidas que se han perdido y tal, yo en esa época disfruté un montón mi maternidad. Yo decía, bueno, o sea, como no puedo salir, no puedo, o sea, me pude gozar todo el crecimiento, digamos, de mi hija en ese sentido. Entonces, viste, siempre hay como un lado, no sé, más luminoso y un lado más oscuro, ¿no? Este, en esa época dije, aprovecho que ahora tengo el tiempo, entonces hice el profesorado de yoga y biomecánica, em, que era como mi materia pendiente y me encantó y dije, wow, o sea, tengo ahora más herramientas para poder entender. También había hecho dentro de la carrera había como unos trimestres que podías hacer de Ayurveda, que bueno, es la medicina india, pero Sí, eh, es muy compleja, o sea, es muy valiosa porque es para mí estupenda, pero bueno, requiere de mucho profundización. Pero bueno, pude lograr tomar algunas cositas que sí me sirven en el día de hoy. Em, y después, eh, la verdad, no recuerdo bien cómo fue, pero empezó a escucharse en Argentina, o en esa época se ve, bueno, no sé si, porque bien, sé que el coaching viene desde hace bastante más tiempo, pero bueno, en esa época se me empezaron a presentar así como publicaciones de coaching, de estudiar la carrera de coaching, de no sé qué cosa, y con unos amigos empezamos a hablar sobre el tema y habían así como varios interesados en eso, después me metí para ver de qué se trataba y como que, no sé, viste, como me empezó a llamar la atención, pero no tan profundamente. Después, cuando ya todo lo del COVID se había como flexibilizado y tal, o fue antes, bueno, por ahí, eh, había ido a un evento donde justo una persona estaba hablando sobre el coaching y me había quedado con esa frase de ser, hacer y tener, ¿no? Entonces dije, qué poderoso esto, y me quedó ahí como resonando, ¿viste? Y, y nada, y cuando ya después emigré para acá, la verdad es que no me acuerdo cómo fue. Seguía como con ese bichito de decir, necesito más herramientas de esto. Y empecé a investigar, investigar, y un día me apareció una publicidad, así fue, me apareció una publicidad de certificación de coaching, y nada, y justo daba con que lo podía hacer porque era online, que no requería así como presencialidad. Y dije, bueno, a ver, me voy a apuntar, y me apunté y empecé y lo... Lore, quería que nos cuentes, hablamos antes del tema de agotamiento crónico femenino Ujú. y cómo esto se traducía en la falta de amor propio y también en cómo lo viviste vos.
Hoy por hoy, ¿cómo enseñás a regular el sistema nervioso a las mujeres? Bueno, en realidad, ¿cómo las acompañás a regular el sistema nervioso? Bueno, a ver, principalmente y no menos importante, a través del coaching, ¿no? El coaching que yo por lo menos estudié y me certifiqué es el transformacional. Es un método propio del que lo desarrolló, donde utiliza diferentes tipos de terapias y herramientas y, bueno, sistematizó como una metodología, ¿no? Entonces, básicamente, entendiendo, ¿no? Las creencias y la mirada que tiene acerca em, de una determinada situación. ¿Cómo lo agregás en la parte somática? Porque entiendo que también trabajás el cuerpo. Sí, y a ver, una de las cosas en las que me baso es que al final el cuerpo grita lo que la boca calla de alguna manera, ¿no? Entonces, es también sanar a nivel energético, en el sentido de darle como escucha a esa parte del cuerpo en la que se te está manifestando, entonces a través de ejercicios o herramientas, ¿no? Poder liberar esa energía que está ahí como estancada, ¿no? Que está como ahí como bloqueada también. Entonces, trabajamos, digamos, en reconocer el significado de esa parte del cuerpo a través del Reiki y del yoga, ¿no? Sobre los chakras, entender qué significa cada parte del cuerpo, qué significa esto. Y decís, ¿cómo puede ser? Entonces, claro, o sea, ayudarlas a entender que al final esto que el cuerpo les está indicando tiene que ver o tiene una raíz de X cosa, con el coaching luego se trabaja más en profundidad. Más en detalle. Claro, Sí, pero bueno, a través de la respiración, a través del movimiento con una intención, ¿no? Yo intento hablar de movimiento intencional o movimiento con intención. Y a ver, el movimiento puede tener muchas intenciones. Entonces, va a depender mucho de la persona, de lo que esté necesitando. Exacto. Entonces, sí es importante saber que para un buen funcionamiento siempre es importante incorporar ejercicios de fuerza y tal, pero también a veces es más importante o prioritario entender de que si tu cuerpo en ese momento está en supervivencia total, no lo cual, puedes exigir a hacer entrenamientos intensos cual. o que extenúen el cuerpo, porque al final lo único que va a provocar es más inflamación. O sea, es Sí, más alarma interna. exacto. Entonces después las personas dicen, ah, pero no adelgazo, ah, pero no, no sé, no, me siento más cansada. Y sí, claro, va a depender 100% de cómo esté la persona. Entonces, a veces es más prioritario entender primero qué está sucediendo con tu cuerpo, ¿sí? ¿Cómo estás? Que si estás bien, si tenés energía y sentís que lo puedes dar, sí. O sea, Sí. hacé justamente el ejercicio que vos decís, esto me da vida, me da pila, genial. Pero si estás en esos días o en ese momento de tu vida en donde todo se está prendiendo fuego, ¿no? Internamente y externamente, necesitas cosas que ayuden como a quietar un poco más, a calmar, a regular tu sistema nervioso, a que te dé ese espacio de escucha Y eso es lo interna. importante que decías antes, ¿no? Del movimiento consciente. Y ahora te voy a traer otra pregunta porque mi canal es Emprender Consciente y quiero preguntarte para vos qué es Emprender Consciente y después hacerte más preguntas que tienen que ver con Lore como emprendedora. Pero primero me gustaría saber qué es para vos Emprender Consciente. Para mí, emprender consciente es estar 100% alineada con lo que tu alma te pide hacer, por más que no sepas cómo, lo que yo siento, ¿no? Que mi alma me estaba pidiendo era eso, era integrar mis dos mundos, ¿no? Mi lado fitness, mi lado de baile, mi lado de fiesta, y por otro lado, mi quietud, mi introspección, herramientas que nos ayuden como a entendernos, a recordar, a todo esto que estuvimos hablando, ¿viste? Que las dos partes son súper importantes. Sí, hago. Y Mm. lo que quería preguntarte qué importancia tiene para vos, primero, qué es para vos ser una mujer líder. Y después, ¿qué importancia tiene el autoliderazgo en un emprendedor?
y cómo lo relacionás con el ser abundante. A ver, principalmente, para mí, ser una persona líder o mismo como soberana de tu propia vida es principalmente saber levantar la mano cuando no sabes cómo hacerlo. Entonces, eso me parece que da una magnitud y una expansión tan grande, tan poderosa, porque a veces se entiende lo contrario, como que si vos pedís ayuda o pedís soporte o pedís, es como que pensás que te van a catalogar o etiquetar como débil o como que incapaz o lo que sea, ¿no? Y al final estoy en tutoriales, empecé a buscar, qué sé yo, y si no entendía algo le preguntaba y me fui dando maña. Y Sí. de qué hermoso. Sí, ya es mi tercer página web que armo, por ejemplo, ¿no? De diferentes cosas que, a ver, no es perfecta, lo tengo clarísimo, pero sirve para lo que yo quiero. Exacto. Mejor hecho que perfecto. Esa frase mejor representa Se trata, mi- ¿no? Es cuando recién arrancamos. la decisión. Invertir en Mm. equipos o tercerizar servicios, sí lo puedes hacer vos, ¿no? Porque hasta que el Sí. negocio funcione, está Y es bueno. de saber que no es que vamos, esto también que pasa, creo que a muchas mujeres emprendedoras y que también me pasó a mí, que es, sí, si no está todo perfecto, no arranco. No, Nunca va, y esto de, bueno, no, porque no estoy lista, y esto de lo que hablamos también que pasa muchas veces en el síndrome del impostor, cuando no solamente para expresarnos, sino también al momento de empezar a crear. Y es, bueno, ¿dónde pongo el foco? Aunque sea una acción pequeña de qué es lo que yo hoy puedo hacer. ¿Cuál es la herramienta que yo ya tengo? Porque exacto. esto es lo que hablábamos antes, que sí, por supuesto que hay un camino de poder entender nuestras creencias, poder comprender nuestros bloqueos, pero mientras tanto, ¿qué sí tenemos? ¿No? Es como también poder ver la luz, decir, che, ¿y en qué soy buena? ¿Y qué sí puedo hacer? El famoso reconocimiento de que hablábamos, ¿no? Porque siempre, si no, o sea, podemos Siempre caer falta algo, muy nunca fácilmente en que siempre nos falta algo. exacto, O sea, aprender tenés infinidad de cosas que podrías aprender. O exacto. sea, eso siempre. Pero sí está bueno hacer el parate y decir, bueno, ¿con qué cuento yo en este momento? ¿No? Y justamente potenciar eso. Decís, bueno, mira, tengo curiosidad, tengo tiempo, tengo ganas. Bueno, con eso se pueden hacer, ¿no? Más allá en el mundo del emprendimiento. También se me ha presentado, por ejemplo, una escuela que, de hecho, es con la que estoy ahora formándome en un máster en coaching ontológico, porque sigo estudiando, yo no paro nunca. Ah, Y nada, y es un centro que está creciendo un montón acá en España y nada, y eso me ayudó un montón a seguir como profundizando y sanando em, como propias creencias y esto, ¿no? Propios patrones, porque a veces también uno piensa que por ahí referentes o coaches y tal lo tienen todo sanado y todo resuelto y no, o sea, somos personas, seguimos, somos como una cebolla, ¿no? Al final seguimos como abriendo capas y capas y capas, cada vez más profundas, ¿no? Pero sí. que al final siempre hay cositas para sanar, hay cositas para, no sé, Sí, siempre. acomodar, Creo que reinterpretar. la energía y nuestras emociones son energía en movimiento. Entonces es como, no digo muy difícil, pero es todo, es parte del conocimiento. Y Ujú. es poder. Cuando empezás a conocerte y entender cómo tu mente funciona, que hay un alma, ¿no? Hay una mente superior, consciente e inconsciente. Bueno, es todo parte de la información como para saber, bueno, ¿qué hago con esto? Y cuando me pasa, ¿cómo aprendo a gestionarlo de manera más eficaz? Porque como no es que como ser humano pensamos que muchas veces, bueno, voy a ser iluminado o tengo que irme a vivir, viste, como los... Al Tíbet. Claro, claro, para vivir iluminada y que no es así. Entonces, digamos, el modo nerda es como que se te activa muy fácilmente con cualquier cosa que está fuera de tu zona de confort, justamente. ¿Sí? Sí. Entonces, el Pero ¿por aprender, qué también? Porque ¿eh? ¿pero por qué? Porque también
a ver, el cerebro está hecho para funcionar en un estado de supervivencia y fuera de ese estado de supervivencia implica un gasto de energía extra que el cerebro no quiere hacer. En Exactamente. todo lo que implica. Y sí, y pues magnética justamente es tener como esa energía tan alineada, tan eh, auténtica de vos misma que te volvés magnética. O sea, tu energía está tan en paz, ¿no? Que, o sea, somos en realidad todos magnéticos, ¿no? Todo el tiempo estamos atrayendo personas, situaciones y cosas. Pero que si vos la trabajás con esta conciencia y con todo esto que estuvimos compartiendo, realmente te volvés capaz de atraer lo que realmente deseas para tu vida. Me encantó el proyecto y me encantó también la página web. Y siempre, como lo que te digo, es para mí, cada vez que yo hago, justo también lo hablaba con mi novio, cada vez que yo hago una entrevista con una mujer, su historia traspasa la pantalla y también para mí es una inspiración. ¿Por qué? Porque puedo ver en ella, en este caso tuyo, la fuerza, el liderazgo, la valentía, el coraje, el amor y también como mujeres emprendedoras, de esto que decíamos antes de importante de pedir ayuda, y que aunque parezca invisible, el colaborar y el hacer este tipo de videos también nos está ayudando a expandirnos. Y todo esto, la verdad es que no por nada nos hemos cruzado. Hacías esto y cuando me lo propusiste dije, wow, me encanta, o sea, me encantó la idea desde el primer momento. Y nada, y reconocerte que este trabajo que estás haciendo es magnífico. O sea, que más allá de darnos este espacio y poder como compartir nuestra voz, que me parece hermoso, que también sirva para otras mujeres o mismo para vos también, Sí, de saber de que se puede, que hay formas y de que si no tenés idea, ¿cómo levantás la mano? ya que, bueno, vamos a cerrar en el día de hoy con este episodio y agradecerle a todos los que ven esto y que también lo puedan compartir, porque también es una manera de poder seguir expandiéndonos y poder seguir haciendo más episodios. Así que gracias. A todos.